Buenos días a todos y bienvenidos a The Rom Project. El podcast donde exploramos las maravillas y los misterios del mundo antiguo. Yo soy Rubén Aroca, Y yo soy Raúl Andrés. sus anfitriones, y hoy nos sumergimos en la vida y las obras fascinantes de Publius Cornelius Tacitus, un destacado historiador romano del siglo I después de Cristo. En el vasto tapiz de la historia romana, Tacitus se destaca como un narrador magistral y un crítico agudo de la sociedad de su tiempo. En esta travesía exploramos sus obras más destacadas, especialmente sus anales, que ofrecen una ventana única hacia los pasillos del poder en el corazón mismo del Imperio Romano. Pero antes de adentrarnos en sus escritos, tomemos un momento para situarnos en la época en la que Tácito vivió. Imaginen la Roma del siglo I después de Cristo, una sociedad rica en intrigas políticas, conquistas militares y cambios culturales. Tacitus no solo fue testigo de estos eventos, sino que también los plasmó con una pluma afilada y una mirada crítica. Así que prepárense para un viaje a través del tiempo, mientras nos penetramos de lleno en las capas de la historia romana de la mano de uno de sus más destacados cronistas. Bienvenido a la historia de Tácito. Ahora vamos a hablar sobre las obras de Tacitus. Comencemos por Anales. Comencemos nuestro viaje explorando la obra maestra de Tacitus, los Anales. Estos son más que simples registros históricos, son un retrato detallado y crítico de la sociedad romana desde los albores del imperio hasta los últimos años del reinado de Nerón. En los Anales, Tacitus nos sumerge en los corredores del poder, exponiendo las intrigas políticas, las conspiraciones y los eventos fundamentales que marcaron la historia de Roma durante este crucial periodo. Desde los días de Augusto hasta la caída de Nerón, Tacitus es nuestro guía a través de los altibajos de la vida romana, tejiendo una narrativa que revela tanto la grandeza como las imperfecciones de esta poderosa civilización. Ahora vamos a hablar sobre historias. Cuando el telón cae sobre los Anales, Tacitus nos lleva directamente a un nuevo acto con historias. Esta obra se sumerge en el caos que sigue a la muerte de Nerón, explorando los años tumultuosos que abarcan desde 69 hasta la ascensión de Domiciano. Historias. Es como un relato de suspense, lleno de batallas, lucha de poder y continua búsqueda de estabilidad en un imperio que parece estar en constante agitación. Tacitus, con su característico estilo penetrante, nos invita a contemplar los restos que enfrentó Roma durante este periodo de incertidumbre y cambio. Ahora vamos a hablar sobre otras obras menos conocidas. Pero el legado literario de Tacitus va más allá de estas obras icónicas. En nuestra travesía también daremos un vistazo a dos obras menos conocidas pero igualmente valiosas: Agrícola y Germania. Agrícola es un tributo personal de Tacitus a su suegro, destacando las virtudes en un comandante militar ejemplar y explorando la influencia romana en Britania. Por otro lado, Germania es una mirada detallada a las tribus germánicas, ofreciendo una perspectiva única sobre las sociedades fuera de las fronteras del imperio. A través de estas obras, Tacitus nos invita a adentrarnos en los misterios de Roma y sus alrededores, presentándonos no solo los eventos históricos clave, sino también las complejidades de la naturaleza humana y trascendencia del tiempo. Cuando nos sumergimos en las páginas de Tácito, no solo nos encontramos con hechos históricos, sino también con un estilo literario único que define su obra. La prosa de Tácito se caracteriza por su elocuencia, concisión y su capacidad para tejer imágenes vívidas. Su escritura es como una pintura detallada de la antigua Roma, con pinceladas que capturan no solo eventos, sino también las emociones, los dilemas morales y la complejidad de la condición humana. Utiliza metáforas y simbolismos para ilustrar sus puntos, elevando la narrativa más allá de la mera crónica histórica, hacia una obra de arte literario. Tácito no es solo un cronista, es un crítico perspicaz de la sociedad y la política romana de su tiempo. Su enfoque histórico se entrelaza con una mirada aguda hacia los eventos y los personajes que moldearon el destino de Roma. Cada palabra parece estar imbuida con un escepticismo crítico y una desconfianza hacia el abuso de poder,
y una preocupación constante por la decadencia moral. Tácito no solo relata los hechos, los interpreta, arrojando luz sobre las motivaciones y las consecuencias, y dejando al lector con la tarea de reflexionar sobre la naturaleza misma del liderazgo y la sociedad. En el ámbito político, Tácito no teme señalar las corrupciones y las maquinaciones que acechan en los pasillos del poder. Sus escritos revelan una profunda preocupación por la integridad y la moral en la política romana, sugiriendo que la corrupción y el despotismo son amenazas constantes para la estabilidad de un imperio. A través de sus observaciones críticas, Tácito nos desafía a cuestionar y reflexionar sobre el ejercicio del poder, ofreciendo una perspectiva que resuena a través de los siglos. En resumen, el estilo literario distintivo y el enfoque histórico y político agudo de Tácito se entrelazan para crear una obra que va más allá de la mera narración de eventos, ofreciendo una profunda comprensión de la Roma antigua y sus complejidades. Ahora voy a hablar sobre los pasajes destacados de Tácito. Mientras navegamos por las aguas profundas de las obras de Tácito, nos encontramos con pasajes que resplandecen con una claridad única. En los anales se despliegan ante nosotros escenas que capturan el esplendor y la decadencia de Roma. Desde las intrigas palaciegas hasta las conquistas militares, cada palabra de Tácito es como una ventana que se abre a un mundo perdido pero siempre relevante. En los anales no podemos pasar por alto el dramático relato de la muerte de Germánico, un líder militar y miembro de la familia imperial. Tácito pinta una imagen vívida de la sospecha y conspiración que rodean su fallecimiento, ofreciendo una visión única en los entresijos del poder de la antigua Roma. En historias nos encontramos con el tumultuoso periodo de las guerras civiles después de la muerte de Nerón. Uno de los pasajes más impactantes es la narrativa de la batalla de Bedriacum, donde las legiones enfrentadas y la incertidumbre política se entrelazan en una danza caótica de eventos. Pero más allá de la narración de eventos, Tácito nos invita a reflexionar sobre los elementos fundamentales de la sociedad romana, en un pasaje especialmente revelador de los anales. Tácito aborda la noción del poder absoluto, al describir las maquinaciones del emperador Tiberio. Este pasaje no solo arroja luz sobre los abusos del poder, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la autoridad y sus límites. En su análisis de la batalla de Bedriacum, en Historias, Tácito no solo nos sumerge en el caos de la guerra, sino que también nos confronta con las consecuencias de la ambición desmedida y la falta de principios éticos en la búsqueda del poder político. A través de estos pasajes, Tácito se erige como un crítico de la corrupción y la falta de moral en la vida pública, proporcionando a los lectores no solo un relato histórico, sino también una invitación a reflexionar sobre las lecciones atemporales que ofrece la historia. En cada palabra se refleja la perspectiva de Tácito sobre el poder, la corrupción y la moral, ofreciéndonos una guía crítica que resuena aún en nuestra propia era. Por último, vamos a hablar sobre el legado que dejó Tácito. Tácito, con su pluma afilada y su mirada crítica hacia la sociedad romana, ha dejado una huella imborrable en la historiografía. Sus obras, en particular los anales e historias, han servido como faro de inspiración para generaciones de historiadores. La manera en que abordó la escritura de la historia, yendo más allá de la mera narración de eventos para explorar las complejidades humanas y políticas, ha establecido un estándar para la investigación histórica. Su influencia se evidencia en la búsqueda de la profundidad psicológica de los personajes históricos, la atención a los detalles políticos y sociales y la aplicación de un enfoque crítico hacia el poder. Los historiadores posteriores han encontrado en Tacitus un modelo para la narración histórica, que va más allá de la superficie de los hechos, buscando entender las motivaciones, las intrigas y las consecuencias de los eventos pasados. A lo largo de los siglos, la percepción de Tacitus ha experimentado variaciones. Durante la Edad Media, sus escritos fueron redescubiertos y vistos como un tesoro que ofrecía una visión única de la grandeza perdida de Roma. En el Renacimiento se le consideró un moralista y un maestro de la elocuencia cuyas lecciones resonaron en una Europa que se enfrentaba a sus propios desafíos políticos. En tiempos más recientes, la interpretación de Tácito ha sido objeto de debate. Algunos lo ven como un crítico incisivo y perspicaz,
de la corrupción y el abuso del poder, mientras que otros han señalado posibles sesgos en sus escritos. No obstante, su capacidad para ofrecer una visión penetrante de la política y la sociedad romana sigue siendo incontestable. Recapitulación de la importancia de Tácito en la historiografía romana. En resumen, Tácito no solo fue un historiador de su tiempo, sino un arquitecto de la historiografía romana. Su enfoque crítico, su estilo literario distintivo y su capacidad para explorar las complejidades humanas han dejado una marca perdurable en la forma en que entendemos y escribimos la historia de Roma. Y por último, la invitación a los oyentes para que exploren más sobre Tácito y sus obras. Ahora, queridos oyentes, los invito a sumergirse aún más en el mundo fascinante de Tácito. Sus obras son más que simples registros, son puertas a un pasado intrigante que aún resuena en nuestro presente. A medida que exploramos su legado, descubriremos no solo la Roma antigua, sino también las eternas cuestiones sobre el poder moral y la condición humana que Tácito nos presenta. Y bueno, oyentes, hasta aquí este programa de ROM Project. Espero que les haya gustado y que les hayan incitado a investigar más sobre este autor de la antigua Roma. Muchas gracias. Un saludo.